Muy buenos días, mi amada iglesia. Bienvenidos una mañana más al alba con el Señor. Con mi alma te desea una noche y mientras el Espíritu esté dentro de mí madrugaré a buscarte. Siempre mi anhelo y mi deseo en mi corazón es poder ser un instrumento útil en las manos del Señor para poder llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y en momentos de tormenta poder ser un instrumento para llevarte palabras de paz. En momentos de tristeza poder ser un instrumento para llevarte palabras de gozo. Por eso el Señor hoy me guía a llevarte esta palabra. ¿Cuántos de nosotros no queremos vivir bien en la tierra de los vivientes y ser felices? No hay otro manual, aparte de la Biblia, que nos pueda aconsejar y guiar para tener una vida llena de bendición. Y sus consejos son maravillosos y apropiados para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos vivir felices en esta tierra y vivir con largura de años, hay varias cosas que debemos aplicar. Y una la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero quiero leerte como lo dice la traducción lenguaje actual. Dice, porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Es un gran y maravilloso consejo. Los que quieran vivir bien y felices en esta tierra, como dice la Biblia, no hablen mal de otras personas. Y es lo que la palabra nos enseña. Amén. Es lo que la palabra nos muestra y que no debemos mentir. Hay varios episodios históricos que la Biblia muestra cómo personas fueron maldecidas y cómo personas cayeron enfermas por meterse donde no deben meterse. Nosotros no podemos evitar que la gente hable mal de otras personas, pero sí lo que podemos evitar es nosotros hablar mal de esas personas o transmitir lo que otra persona habló de otra persona. Yo recuerdo un suceso que pasó cuando Moisés estaba pasando el desierto, que él se casó con una mujer que su familia no aprobó, porque era una mujer morenita, la mujer cusita, dice la Biblia. Y Aarón siendo sacerdote y Miriam siendo la hermana también de Moisés, igual que Aarón, no les pareció y empezaron a criticar por qué Moisés se metió con esa mujer. Y al Señor no le gustó, a Dios no le agradó que hablaran en contra de su siervo, en contra de su escogido. Y dice la palabra que Aarón no lo tocó porque era sacerdote, pero no le agradó y lo hizo saber que él se permitiera eso. Y a su hermana Miriam le cayó una lepra por 8 días y tuvieron que aislarla por causa de haber hablado o opinado cosas que no debe opinar. También en el comienzo de la humanidad, Noé, luego que construye esa barca y entra con su familia al barco, que era su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, al salir, después de 150 días que salieron de ese barco, porque después de los 40 días del diluvio, esperar que la tierra se secara, él hizo su tienda, él acampó, él hizo su sitio de vivienda. Y dice la palabra que él se emborrachó y que terminó desnudo completamente en su tienda, y que su hijo menor, Can, fue y lo miró, y él no cayó, no encubrió, o no cayó que su papá estaba desnudo en la tienda, sino fue y se lo contó a su familia. Sus hermanos mayores, cuando se acercaron a la tienda, fueron caminando de espaldas para no ver la desnudez de su papá. Y cuando lo vieron, cogieron sus ropas, unas sábanas, y cubrieron la desnudez de su papá y no dijeron nada. Dice que cuando Noé se despertó, él maldijo a Can por el hecho de que hubiera hablado lo que él vio. Algunos dicen, pero es injusto, si el que se equivocó fue Noé, no fue Can. Pero él no tenía por qué ir a divulgar la desnudez de su padre, los errores de su padre. Eso es lo que me muestra la palabra. Y por eso en esta mañana yo te recuerdo que el Señor nos constituyó reyes y sacerdotes, una nación santa. Y que la pareja que tienes no es solo tu pareja, sino es tu hermana en la fe. Los hijos que tienes o los padres que tienes son hijos de Dios. Los hermanos que vamos a una iglesia. Y al Señor no le agrada que hablemos mal de nadie, de nadie. Nosotros somos diferentes. Por eso el Señor nos aconseja, si quieres vivir bien y ser feliz, no mientas, ni no hables mal de otros.
Qué hermosa palabra. Recuerdo que uno de los pastores que yo puedo seguir, que me agrada, de unas iglesias de mucha gente, dice que cuando él estaba en el grupo de alabanza, su pastor ya era de edad y sufría incontinencia. Y que al terminar el servicio, todos los que estaban alrededor de él en el púlpito se dieron cuenta que él se había orinado. Y él cuenta con tristeza y pide perdón por ese suceso. Porque él se dio cuenta con sus compañeros y empezaron a burlarse del pastor. ¿Y ahora qué va a hacer? Venga a ver qué va a hacer el pastor. ¿Cómo va a salir de esta? Dice que el pastor no se movió del púlpito. Él quedó quieto, estático ahí. Y que dijo: mis hermanos, que el Señor los acompañe, váyanse en la paz de Cristo. Y esperó que la gente saliera de la iglesia y él no se movía. Y ellos se reían y se burlaban del pastor por lo que había pasado. Y esto no lo cuenta el pastor, lo cuenta la persona que se sintió afectada luego. Cuando terminó el servicio, el pastor se ve avergonzado y tuvo que pasar por delante de los muchachos que estaban ahí y se rieron de él, se burlaron de él. Que cuando el pastor, hoy en día que es pastor, ese muchacho llegó a su casa y empezó a comentar lo que había pasado con su pastor, cuando entró al cuarto, él empezó a orar, a hablar con Dios. Y Dios dijo: lo que hiciste no está bien. Lo que debías haber hecho era haberte quitado tu saco, haber cubierto a tu pastor y ir delante de él cubriéndolo. ¿Por qué descubriste a tu pastor? ¿Por qué lo hiciste? Cuando él dijo esas palabras, date cuenta que a mí nunca se me olvida. No descubras el pecado de nadie. No importa si la gente falla o no falla. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y atacar a la gente? Más bien, si podemos, cubramos ese pecado y que la gente se dé cuenta que nosotros somos diferentes y que queremos vivir bien y ser felices en la tierra. Mi amada iglesia, que el Señor te continúe bendiciendo, que estos consejos que recibimos a través de la Biblia sean de provecho para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.